Entonces, el siguiente punto ya calculamos la trema, la tasa del financiamiento para poder calcular el costo de capital promedio ponderado y nos vamos a quedar con esa tasa. Nos pide ahora el periodo de recuperación, pero descontado. Hagamos. Si ya tengo una sola tasa, voy a calcular un periodo de recuperación descontado con esa tasa. Para aplicarlo necesito conocer los flujos de efectivo de todo el periodo de vida del proyecto. Aquí son 5 años. Estos 5 datos a partir del año 1 son los que yo tengo acá. Solo que aquí los tengo de forma vertical. No se vayan a confundir si les muestro esto de forma vertical. Es lo mismo. En este caso, pues vamos a ver ahorita y ahorita proyecto. Les decía que ya vimos cada uno de estos puntos. Ahorita estamos en el periodo de recuperación descontado. Y aquí tenía los detalles de forma horizontal. Y aquí tengo un resumen de manera vertical. Y esta es la tasa que el caso me está dando como única tasa del proyecto, habiendo ponderado todo. Muy bien. Para poder obtener este, necesito aplicar un factor de actualización, que es una fórmula que ustedes encuentran en la página 101 de la guía. Esto me permite aplicar lo que expliqué hace un momento. Ahorita ya entendimos todo lo que yo he estado hablando, que hablábamos de la tasa de cada uno de los elementos, y aquí ya vimos que la tasa de riesgo se conformó en tasa de rendimiento. Investigué las tasas, conformé una trema, y con ellas, debido a que hay distintas aportaciones, calculé un costo de capital bancario. Ahora voy a usar esa tasa como tasa de descuento o de actualización. ¿Cómo se hace? Aquí tengo la tasa. Aplico este factor. El factor dice que es esa fórmula. Uno es constante, R es la tasa que uso de referencia, que es costo de capital o trema, o depende si ya hice un costo ponderado, como en este caso, 1 dividido 1 más esta tasa, y este valor lo elevo al año que corresponde. Miren, aquí es al año 1. Como aquí ya puse la fórmula y no voy a mover la tasa, sino que solo voy a cambiar el año, miren, aquí me da un referente de factor de actualización. ¿Qué representa ese dato? Que este flujo, al final del año, si lo actualizo, en el año 0 no es el mismo valor, sino que va a tener un 12.80 equivalente a esa operación en tasa, un 12.80 que afecta y me da un factor de 0.8865, que es lo que valdría este flujo si lo traigo al año 0. Igual voy a hacer con el año 2. Aquí hago la misma operación, solo que el año que estoy usando es el 2. Miren, N aquí es 2. El año 3 es lo mismo. Aquí amarré la fórmula, recuérdense, con el año 3. Y así, con cada año, utilizo el que corresponde. ¿Qué quiere decir? Entre más tiempo el valor es menor. Entonces, si yo espero mayor rendimiento hasta cierto tiempo, si yo trajera esto al año 0, que es lo que voy a hacer ahorita, lo descuento. Tiene un factor de descuento que equivale a la tasa que estoy aplicando. Entonces, aquí simplemente, después de haber aplicado el factor, voy a hacer una multiplicación. Pero antes, pregunto, ¿queda claro este factor y la forma de calcularlo? Sí, licenciado, gracias. Repito que es el dato que representa lo que realmente vale este dato proyectado si lo traigo al año 0. En teoría esto sería un valor futuro, y este, si fuera un valor presente, tendría que elevarlo a esta tasa si yo lo quisiera llevar a este dato, que sería una operación contraria. Pero como lo estoy trayendo del futuro al presente, que es un factor de actualización, entonces
Esta tasa se considera tasa de descuento porque descuenta este flujo. Y miren, ya no vale lo mismo. Multiplico esto y el valor del flujo es menor. Y lo mismo pasa con todos los años. El valor de flujo va siendo cada vez menor entre más tiempo pasa. Entonces, este es mi flujo actualizado que representa los datos que yo tengo, por así decirlo, al año cero. Preguntas. ¿Para qué hice esto? Aquí estoy aplicando. Esto es un descuento o actualización. Por eso se le llama flujo neto de efectivo actualizado, FNEA. Ahora, ¿cómo lo voy a actualizar? O aplicar a un payback, que también se le llama así al periodo de recuperación de inversión. ¿Cómo lo descuento? ¿Cómo lo aplico? Voy a hacer lo mismo que ustedes ya conocen, solo que aquí en una base horizontal, vertical. Horizontalmente se los expliqué así, pero aquí voy a poner incluso la inversión en un dato positivo. ¿Sí? La inversión son 775. ¿Estamos claros con eso? Lo que está en el año de cero del proyecto. ¿Sí? 775. El primer flujo actualizado que va a generar el proyecto son estos 142.280. Con este primer flujo, el primer año me queda un saldo de inversión de, si resto esto, 632.719, casi 720. Es alto. Ahora veamos cuál será el flujo actualizado del año 2. Es este dato. Sigue siendo alto. Entonces, la inversión o el saldo de inversión al final del año 2 es este monto. ¿Cuál será el flujo del año 3? Este. El dato de inversión por recuperar sería la diferencia de lo que traía de saldo de inversión menos el flujo que genera. Prácticamente lo que vemos es cómo la inversión va absorbiendo los flujos hasta que queda recuperada. El cuarto año voy a tener este flujo de efectivo y la inversión que me queda, como es mayor todavía el dato de inversión, absorbe todavía lo del año 4 y me queda en este monto. Y en el año 5 tengo este flujo de inversión, este flujo de efectivo. Y aquí me doy cuenta que es donde ya puedo hacer la división, porque esta inversión por recuperar es menor al flujo de efectivo del quinto año. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si alguien se perdió con este cálculo, que es la misma estructura, solo que ahora lo hice verticalmente. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Teniendo ya los flujos ordenados, veo que aquí es donde puedo hacer la operación. ¿Cuánto representa esto en fracción de tiempo en este flujo del año 5? Ahí es donde hago la división. Inversión por recuperar dividido el flujo neto de efectivo actualizado del año 5. Representa 0.95 del año. Con todos los decimales lo dejo. Lo multiplico por 12 y me da una fracción de meses de 11 meses. Si yo quisiera llevarlo a día, lo puedo hacer, pero si gustan podemos omitir esa parte porque no me da mucho respaldo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La inversión será recuperada en un aproximado de 4 años. ¿Por qué? Se absorbe el año 1, 2, 3 y 4 en la recuperación de inversión. Tenemos que son 4 años y la fracción del año quinto, que es 11 meses aproximadamente. Ese punto 44 son casi 13, 14 días, casi se cumplen los 5 años. Más o menos 16 días para completar el tiempo. Desde aquí, este caso me está dando un parámetro bastante riesgoso y a la vez está ya contradiciendo la condición que tenían los socios.
ellos decían que no supere los 4 años. Pero ¿qué ocurre acá? La visión y la perspectiva que ellos tenían era financiera. Sin embargo, acá tenemos que son 4 años desde una perspectiva financiera, de nuevo, pero económicamente no se puede. ¿Por qué? Porque el dinero que al final de cada año estoy proyectando en esto, si lo actualizo, si lo descuento, tiene este valor realmente. ¿A qué tasa? A esta tasa de descuento. ¿De acuerdo? Como el dato es menor, el dinero vale menos a esta fecha, el total de la recuperación, considerando esas perspectivas, tendrá que ser mayor. Con esto ya estamos votando una condición, pero necesitamos tener más respaldo. Aquí lo que usted está haciendo es una especie de análisis. Cuando usted tiene cierta enfermedad, distintos análisis pueden dar una misma base de diagnóstico. Usted puede hacer de laboratorio, de sangre y de cualquier otro análisis, pero todos coinciden cuando hay cierto tipo de enfermedad o de patología, si lo quieren ver así. Desde una perspectiva económica también le está dando aquí una evaluación con este tipo de técnicas de evaluación al proyecto. Entonces cierro acá el punto y no sé si tienen dudas.